Hola de nuevo. Bien, pues ahora me voy a centrar en explicaros las instrucciones de la tarea del bloque de prevención. ¿De acuerdo? Voy a cambiar al modo de pantalla. Y aquí tenéis la plantilla Word de esta tarea. Esta tarea tiene las instrucciones bastante detalladas, de todos modos, por escrito. Yo lo voy a comentar aquí en el vídeo, pero ya digo que creo que se siguen bastante bien por escrito. Vale, me voy a saltar un poquito esta parte, que es donde se hace esa introducción por escrito, y me voy a ir directamente a la tarea. Vale. Aquí en la tarea, como veis, hay un cuadro en el cual hay que seguir un orden de izquierda a derecha, y en ese orden lo que vamos es a ir haciendo pues un recorrido lógico en materia de prevención de riesgos laborales, por el cual primero pensamos en un riesgo que se produce en el lugar de trabajo. Para esto es muy importante mirar la parte correspondiente del tema. Para esta tarea hay que ir mirando la teoría, no me sirve hacer la tarea sin saber lo que estamos haciendo, no, primero se mira la teoría y luego se hace la tarea. En cada apartado se explica además qué parte de la teoría es la que tenéis que ver. Pues por ejemplo, esto se ve con el apartado 9.2 del libro. Si nos vamos al libro, que lo tengo por ahí. Aquí tenemos el libro. Ya os he comentado en el otro vídeo que quien quiera tener acceso al libro digital, pues que me lo diga y que me diga su correo y se lo solicito, ¿no? Pues por ejemplo, ahí hay que mirar el apartado 9.1 y 9.2, los riesgos profesionales. Pues nada, lo vais mirando. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad, que son aquello con lo que nos podemos chocar, con lo que nos podemos cortar, con lo que podemos tropezar, que se nos puede caer encima, ¿no? Lugares de trabajo o equipos de trabajo, ¿no? Pues lugares de trabajo, las escaleras, los pasillos, equipos de trabajo, pues las herramientas, las máquinas. Bien, pues todo eso. Aquí tenemos un sitio para poner un ejemplo de riesgo. Yo aquí en gris he puesto algunos ejemplos ya completos. Pues Paco trabaja en un taller con varios compañeros mecánicos. El dueño está haciendo una pequeña reforma y por eso hay mucho desorden y por todas partes aparecen herramientas y piezas con las que es fácil tropezar y tener una caída. Vale, muy bien. Pues esa es una primera parte. Ahora, paso 2. Daño derivado del trabajo. ¿Qué daño nos puede ocasionar ese riesgo para la salud derivado de las condiciones de trabajo? Bueno, pues también en la parte correspondiente del tema, en el apartado 2 de la unidad 7, que además ya lo vimos. Aquí lo tenemos, el apartado 2 de la unidad 7, los daños derivados del trabajo. Pues aquí podéis ver el accidente de trabajo, la enfermedad profesional o otras patologías como pueden ser pues la fatiga profesional, envejecimiento prematuro, el mobbing, el burnout o estar quemado en el trabajo, etcétera. Bueno, pues las veis y aquí tenéis que indicar cuál de esos daños es el que se produce por este riesgo, ¿no? En este caso, pues ya os lo digo yo, que lo que nos puede suceder es un accidente. ¿Vale? Una vez que hemos dicho el riesgo y que hemos dicho el daño, que hemos indicado el riesgo y el daño, vamos a evaluar ese riesgo, ¿vale? Pues para eso también se explica en el tema, en concreto en la unidad 8, hay una actividad donde más o menos te lo explica, la página 174. Aquí en esta parte del libro, pues le echáis un vistazo. Apartado 8.3, la evaluación de riesgo. Aquí se explica que una vez que ya sabemos, pues que por ejemplo nos podemos caer, que eso nos puede provocar un accidente, pues hay que ver cómo de grave, ¿no?, puede ser ese accidente y cómo de probable puede ser que suceda. Y bueno, y eso se hace de forma muy sencillita, pues con una tabla, que es la que yo he reproducido aquí. Según la probabilidad puede ser baja, media, alta, y las consecuencias pueden ser ligeramente dañino, extremadamente dañino, y en función de eso el riesgo será tolerable, moderado, importante, o sea, trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Tenéis aquí un anexo, aquí, donde lo explico también, Y según la consideración que se tenga de ese riesgo, pues hay que hacer una temporalización diferente, ¿vale? Pues si el riesgo es trivial no hay que hacer nada, si es tolerable, pues bueno, no hay que darse prisa ni gastarse mucho dinero, pero si el riesgo ya es importante o intolerable,
pues hay que parar lo que se esté haciendo y solucionar el problema, ¿no? Un poco lo que nos está pasando ahora con esto del coronavirus. Tenemos ya un riesgo intolerable y entonces paramos máquinas y hasta que todo no se solucione y se controle el riesgo, pues no volvemos a seguir. Bien, sigo. Ya hemos puesto un ejemplo de riesgo, hemos dicho el daño que se deriva del riesgo y hemos evaluado el riesgo. El siguiente paso es establecer una medida de prevención o protección para o eliminar totalmente ese riesgo, es decir, que sea imposible que nos caigamos, que nos hagamos daño, que tengamos ese accidente, o bien mitigar en la medida de lo posible las consecuencias de ese riesgo, que se produzca un daño lo menor posible. La diferencia entre una medida de prevención para eliminar el riesgo o de protección para eliminar o reducir el daño. Pues la medida de prevención sería una señal para que no nos caigamos y la de protección pues sería un casco, por ejemplo, o una rodillera para que no nos hagamos daño en la caída. ¿De acuerdo? Bien, en esta parte pues también tenéis que atender a una parte de la tarea. En la misma unidad 9 se os explica muchas medidas de protección o de prevención relacionadas con el daño concreto. Aquí lo vemos en la unidad 9, pues lo dicho, ¿no? Tenéis también ejemplos de medidas de prevención para evitar ese riesgo. A ver si le doy aquí un poquito al zoom. Veis que hay medidas preventivas y de protección, en este caso pues para evitar el desorden, ¿no? Pues retirar materiales que no correspondan, utilizar lugares adecuados para almacenar, mantener el suelo libre de obstáculos, utilizar calzado antideslizante, etcétera. Bueno, esto en cada riesgo tenéis que valorar la medida que corresponda, ¿de acuerdo? Y el libro pues tiene en cada riesgo pues establece distintas medidas que hay que pues eso, que establecer y que podéis usar para la tarea. Además es muy interesante que miréis este manual que se indica aquí el enlace y que también os explica. Manual de seguridad y salud en talleres de reparación de vehículos, os explica pues muchas medidas muy interesantes que podéis emplear en los distintos riesgos que podéis encontrar en el trabajo en un taller, porque por supuesto todos los ejemplos que podáis deben de estar referidos a vuestro sector profesional. Aquí veis en este manual pues va a facilitar muchísimo la tarea, como podéis ver, aquí referido al orden y limpieza, las medidas preventivas, etcétera, ¿de acuerdo? Y bien, por último tenéis que indicar la técnica de prevención que corresponde. Bueno, esto es aplicar un poquito la teoría. Esto viene en el apartado 852 de la unidad. No me voy a ir otra vez al libro. Lo buscáis y ahí se os dice que las medidas se clasifican en medidas de seguridad. Esta, por ejemplo, sería una medida de seguridad. Pues, son las que procuran que no se sufran accidentes en el lugar de trabajo. Luego están también las medidas de higiene, que están más relacionadas con que no se respire ninguna sustancia contaminada. Las medidas de ergonomía, que están relacionadas con ajustar la carga de trabajo para que no te provoque una sobrecarga y un daño. O las medidas de psicosociología, que están más relacionadas con la comunicación, con la organización del trabajo, etc. Todo eso lo tenéis que ver en el apartado correspondiente. Bien, ese es el recorrido que hay que hacer. Primero se pone un ejemplo del riesgo, el daño, se evalúa, se pone la medida de prevención y se establece una técnica de prevención. Se me ha olvidado decir que aquí en las medidas de prevención en algunas se os pide que incluyáis alguna señal preventiva. Aquí tenéis un anexo donde tenéis un montón de señales de seguridad y simplemente pues tendríais que copiarla y pegarla, básicamente. Pues, por ejemplo, con incendio, pues para avisar del riesgo de incendio, en el apartado correspondiente, que no hay, no he puesto riesgo de incendio, pensaba que lo había puesto, pero bueno, en el caso de que lo hubiera puesto, pues indicáis aquí la señal correspondiente. Pues por ejemplo aquí ponéis una señal relacionada con el ruido. Y listo, lo podéis reducir si queréis. Y bien, y ese es el recorrido que tenéis que hacer. Con un montón de riesgos diferentes. Mira, aquí está el de incendio, que lo había buscado donde no debía. Aquí está. Riesgo de incendio, pues aquí
la señal correspondiente. Y luego ya se escribe lo que corresponda en ese apartado. Bien, pues esto lo tenéis que hacer con un montón de riesgos diferentes. He hablado de los lugares de trabajo, luego riesgos relacionados con los equipos, riesgo eléctrico, riesgo de incendio. Pasamos luego a los riesgos medioambientales, que son iluminación, vibraciones, ruido, temperatura, radiaciones. En todos lo mismo. Ponemos un ejemplo, decimos cuál es el daño que nos puede ocasionar, evaluamos ese daño, establecemos una medida de prevención o de protección y decimos qué técnica hemos utilizado. Seguimos los riesgos relacionados con las condiciones ergonómicas, carga física, carga mental y con las condiciones psicosociales. Pues bueno, aquí tenéis que establecer distintos ejemplos. Aquí lo que os he dado ya es el daño al que os tenéis que referir, pues insatisfacción, burnout, mobbing, etc. Tenéis que apoyaros, como ya digo, en la teoría, ¿de acuerdo? Y bien, parece que hemos terminado la tarea, pero no, quedan 2 pasos más, que es esta hojita que ahora mismo os explico. Bien, en esta parte de la tarea lo que tenéis que hacer es seleccionar algunas de las medidas que ya habéis establecido anteriormente y simplemente las copiáis y las pegáis aquí. O sea, me explico. Pues, por ejemplo, yo me voy arriba, imaginemos que aquí he puesto yo mantener, yo qué sé, mantener los pasillos libres de obstáculos, por ejemplo. Vale, bueno, pues esta medida yo la copio y me voy aquí. Y aquí la tengo que clasificar y copiar en el apartado correspondiente. ¿Esta que es una medida de prevención o de protección? Pues esta es una medida de prevención, porque lo que intenta es evitar que se produzca el accidente, que se produzca la caída, por ejemplo. Entonces, pues simplemente aquí ya la tengo yo clasificada. Ahora la voy a planificar. ¿En qué plazo? Pues bueno, según si he visto que el riesgo es tolerable, es trivial, es moderado, etcétera, pues debe de ser inmediatamente, o por el contrario, pues no lo sé, yo qué sé, en una semana o lo antes posible, ¿vale? Una cosa razonable y acorde con la valoración del riesgo que hemos establecido. Los responsables pues se indican, ¿no? Pues yo qué sé, los mecánicos que trabajan en ese sector del taller, por ejemplo. Los mecánicos que trabajan en esa zona. Paco y Pepe, por ejemplo. Y los recursos que necesitan, pues bueno, si hay que retirar cosas de un pasillo, en este caso, pues habría que dejar libre un armario, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. El armario del almacén, por ejemplo, una cosita así. Entonces, básicamente, darse cuenta de que para cada medida, pues bueno, hay que hacer una planificación que incluya un plazo, unos responsables y unos recursos. Yo esto lo he hecho así deprisa y corriendo. Si lo podéis hacer un poquito mejor, estupendo, pero vamos, no mucho más. Simplemente que razonar sobre esto. Y esto lo tenéis que hacer pues con un par de medidas de prevención, con un par de medidas de protección colectiva y un par de medidas de protección individual. Pues por ejemplo, una señal sería de prevención. Un casco sería una medida de protección individual. Unos cascos para los oídos sería una medida de protección individual. Pero esto es importante que lo sepáis, lo tengo aquí escrito. Hay que priorizar las medidas primero de prevención, hay que eliminar el riesgo a ser posible. Después son mejores las de protección colectiva que las de protección individual y luego ya por último pues las individuales. Y bueno, ya poco más porque se me acaba además el tiempo del vídeo, que son 15 minutos máximo. Creo que más o menos sirve este vídeo de apoyo para las instrucciones, aunque ya digo que serán bastante claras por escrito. Pero por supuesto, para cualquier duda que tengáis, pues nada, espero que me bombardeéis con correos o con intervenciones en el foro de la Moodle, que para eso estoy. Ahora que yo estoy en casa y os puedo atender en lo que necesitéis. Y nada, que ya digo, estamos de cuarentena, pero no de vacaciones, que hay que aprovechar el tiempo y seguir el curso lo mejor posible, que bueno, que hay que avanzar porque luego vamos a volver. Así que nada, un saludo, mucho ánimo
y mucha paciencia y nos seguimos viendo por aquí en siguientes vídeos. Hasta luego.